normal y terrible, peleonero y inquieto, pero después me decían, ¿qué sacerdote vas a hacer? Padre de familia, ¿qué? No. Entonces, pero no, en la niñez, pues ahí se iba forjando todavía. Fui conociendo pues la vida de San Francisco, leyendo, y después a los 11 años estaba listo para el seminario, pero el seminario estaba lleno, no había cupo. Y me dijeron, espera otros años más, bendito sea ese espera, porque ya 13, 14 años, pues uno ya adolescente, pues aprendí a trabajar al lado de mi papá, que era sastre, le encargaba la salud, servir también de mi papá, anciano de Renovación Carismática, el anciano de la comunidad rural. Entonces aprendí mucho también de él. En los grupos de oración, pues, con la guitarrita, pues allá, pues a tocar la campana y a rezar el rosario y eso. Pero del grupo de oración salimos todos, una muchacha para el convento y otra que está así perseverando. Quiero decir un poco eso. Llegó los 15 años, los 14 años, mataron al padre Rutilio Grande, que yo lo veía todos los días, ¿verdad? Cuando yo iba antes de ir al instituto, pasaba por la iglesia, iniciaba la misa y yo salía porque tenía que caminar. Pero en la vela, cuando lo mataron, pues yo sentía que contemplando el rostro del padre Rutilio, a mí me decía, ya viéndolo con ornamentos en la misa y luego en su ataúd, con ornamentos habían matado otros dos más, a un niño y un catequista, don Manuel. Sentía que el padre me hablaba y como que me hablaba fuerte y me decía, a mí me mataron, tú me vas a sustituir. Vengo otra motivación más. Y yo entraba a la fila y salía de la fila y volvía a salir y el rostro lo tengo presente y lo dibujé al lápiz, lo recuerdo. Y inmediatamente le escribí una carta a Monseñor Romero. El obispo pues asesinado en El Salvador, el Papa está entusiasta y fuimos a la conferencia episcopal, 4 obispos a agradecerle por el interés que tiene y a pedir la beatificación de él. De todas maneras, le escribí a él, Monseñor Romero, quiero ser sacerdote, ayúdeme a entrar el próximo año, así va, con aquella seguridad. Monseñor Romero, yo imagino uno como obispo, que se alegra cuando un muchacho le dice, yo quiero ser sacerdote, yo quiero entrar al seminario, no se alegra. Pero me imagino el impacto, me matan uno y a uno me dice, ya está el repuesto. Entonces él me escribió, me contestó y todavía yo saltaba de Monseñor Romero, el arzobispo, yo campesino aquí abandonado, aquí en este cantón, ¿quién por mí? ¿Quién? Y el arzobispo me ha escrito a mí. Claro que me decía, José Elías, te agradezco la carta donde tú me decías que querías ser sacerdote. Entonces yo te digo que la vocación es un don de Dios. Y hoy la iglesia del Salvador necesita jóvenes como tú. Ven aquí a la capital y se te dará en el seminario la información completa. Ni lento ni perezoso, 15 años allá solito, sin conocer, perdido, pero miren, quiero decirle, queridos hermanos, que cuando Dios llama, dice, me sedujiste y me dejé seducir. Hay una fuerza dentro que se siente, un impulso, una llamita que arde el corazón, esa es la vocación. Entonces, cuando ustedes vean a un muchacho que dice quiero ser religioso, quiero ser sacerdote, vean con qué fuerza manifiesta. Porque solo dijo, bueno, yo quiero ser, quizás algún día, tal vez. No, la vocación ya cuando es auténtica es bastante clara, porque yo de 6 años, de 8 años, cuando comencé a tener estos deseos, pues yo jugaba de padre. El día domingo celebraba misa, decía yo, preparaba el altar, los santos, las flores y les predicaba. ¿Qué predicaba? Nosotros fuimos 93 nietos por parte de abuelo paterno, 93. Y yo el primer nieto varón, entonces había varios, ¿verdad? Bastantes ahí, entonces les hablaba y les daba la comunión. La comunión era pepino, pero antes de darle, pues yo lo confesaba, porque yo sabía cómo se confesaba. Juegos de niños, pero muy significativos que para mí, yo creo que por ahí iba la cosa. Entonces, con todas esas cositas así que les cuento, pues a los 15 años, esa tarde, ¿verdad? Con un rosario en mis manos, le decía, Señor, dime, verdaderamente sí es. Después me llegó la carta de así, pero es una cosa, pues, su respuesta así, ¿verdad? Que llega. Cuento esto porque en realidad el Señor sigue llamando no solo a ser, sino a ser discípulos en primer lugar. No olvidemos el itinerario que nos dice el documento de Aparecida para ser discípulos. Primero, la iglesia
debe hacer todo lo posible en su misión de llevar a todos los niños, adolescentes, al encuentro con Jesucristo. De ahí parte todo. Si no hay encuentro con Cristo, son ideas las que uno tiene después. Un encuentro que toca el corazón, que toca la vida. Y ese encuentro provoca conversión, dice. Y esa conversión provoca también discipulado, discípulos, aprender, perseverar en una comunidad, en un grupo, en una asociación. Es decir, para entender. Dice, a ustedes que están cerca, se les concede entender los secretos del reino. A los que están afuera, pues en parábolas, así en general, ¿quién? No entiende. Entonces es estar juntos, es perseverar en la escucha de los apóstoles, como dice la primera comunidad cristiana, es escuchar, evangelizar, dejarse evangelizar, aprender, ser discípulo. Pero todo eso en comunión, viviendo la fe en comunión. Y luego viene la otra palabra, misión. No solo es para bien nuestro, tenemos que pensar también dónde vamos a anunciar, dónde vamos a sembrar también nosotros, dónde vamos. Y ahí viene pues el discurso del Papa, la nueva evangelización, el sínodo que hubo, nueva evangelización, que se necesita. La evangelización es la misma, aunque se le diga nueva, el mismo contenido que se anunciaba en el siglo I es el mismo hoy. Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado, muerto, resucitado, Señor y Salvador, que ha venido a salvar el mundo entero. Que tanto nos ha amado Dios, desde Querigma, que nos ha dado a su Hijo para que en Él tengamos vida, salvación. Entonces, solo que lo que cambia son nuevos evangelizadores. ¿Cómo? Y esa novedad la pone el Papa en entusiasmo. Un corazón que arde de amor, un corazón que quiere, que tiene los sentimientos de Cristo, que quiere salvarnos a todos. Y uno dice, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Yo quiero también lo que tú quieres. Nuevos evangelizadores, entusiasmo, alegría, convicción. Y con eso, nos dice el Papa, salgan a la calle. Y cuando fuimos este 9 de mayo, donde el Papa Francisco, 4 obispos del Salvador, le llevábamos una carta en donde le agradecíamos su interés por la beatificación de Monseñor Romero. Le agradecíamos y en El Salvador le decíamos que se ha preparado para celebrar su centenario del 2017, un trienio, presentando oficialmente a Monseñor Romero como el hombre de Dios en el primer año, el hombre de la iglesia el segundo, y el tercer año el pastor al servicio de todos. ¿Por qué? Queremos hacer esa presentación así general y oficial de parte de la conferencia episcopal, porque los políticos y los partidos se han encargado de decir lo que quieren. Entonces nosotros, como Monseñor Romero de la iglesia, pues también es hijo de la iglesia, un hermano nuestro, podemos presentar objetivamente cuáles son las raíces de su espiritualidad y de su pastoreo. Bien, entonces en ese ambiente, pues el Papa, yo le decía, Santo Padre, gracias por el perfil que usted nos da de los pastores de la iglesia o de los agentes de pastores. Y inmediatamente el Papa nos dice, vayan a la calle. Dice, vayan a la calle, es justamente, vayan a buscar las ovejas, vayan a apacentarlas, vayan a acompañarlas, pero salgan de la comunidad, salgan de la mentalidad de encerramiento del grupo, mi comunidad, salgan, vayan. El envío que Jesús da, ¿verdad? Vayan, no dice ve, vayan juntos, no tengan miedo y vayan y sirvan pues al Evangelio. Entonces un poco la línea, creo que sintetizando pues el primer tema, creo era eso, que una reflexión, el Señor también te llama a ti. ¿Qué obstáculos podemos ver ese llamado? Es que no tengo tiempo, es que tengo trabajo, es que no tengo tiempo libre, es que, ¿verdad?, tengo que trabajar, pues hay que pagar los biles, a veces nos dejamos materializar, aunque hay que ser realistas, ¿cierto? A Dios rogando y trabajando, nada de la ganadería, ¿verdad? A Dios rogando y trabajando. Y Dios sabe que necesitamos, pero nuestro pasado lo ponemos en su misericordia, pero el presente y el futuro en su providencia no nos va a faltar. Pero diligencia, confianza, porque hay gente pues que se enferma, ¿verdad?, pensando, pues no soportando el estrés que todo esto nos provoca, más a nosotros en El Salvador con 14 muertos diarios.
y más que va creciendo la cosa. Es tremendo, ¿verdad? Pero la confianza, sabiendo que en medio de todo este ambiente, el Señor necesita nuevos y nuevas evangelizadores. Y como nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium, la evangelización es de persona a persona, el contacto personal, el platicar, el, digamos, iluminar. Dice, muchas veces basta escuchar a los hermanos y uno ve sus alegrías, sus esperanzas, sus preocupaciones. Ver ahí, asumir todo eso, prometer la oración, anunciar en medio de eso la buena noticia, que es el Señor. Esa es la nueva evangelización. Nueva. Mi experiencia de Jesucristo, cómo me ha salvado, cómo me ha rescatado. Es un padre de familia, lo puede contar a su hijo. Es un hermano, lo puede contar a su hermano, para decir, ¿verdad?, que todos podemos evangelizar. No pensemos que tenemos que ir a África, tenemos que ir hasta allá. No, en el ambiente, ahí donde el Señor nos ha puesto. Así está. Bueno, entonces el otro temita era sobre los mandamientos. Me dijo la hermana que tenía que hablar de eso. Pero como ustedes ya se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Primer mandamiento. Lo que el Señor nos pide, como ustedes ven, los 10 mandamientos están en el Éxodo capítulo 20, si ustedes recuerdan. Solo vamos a decir una cosita. Capítulo 20 se llama el Decálogo, pone ahí. El contexto es justamente, el pueblo ha sido sacado de Egipto, recuerdan, fue sacado de Egipto. Y en Egipto, ¿qué había? Pues Egipto eran 430 años de esclavitud, ¿verdad? ¿Qué es lo que había ahí? Muchos dioses, ¿sí o no? Politeísmo. Muy religiosos los egipcios, dioses aves, dioses reptiles, dioses felinos. Todos los fenómenos humanos, todas las cosas de la naturaleza tenían una representación así, sagrada. En medio de todo, pues hay una confusión. Se ve pues la dimensión religiosa de toda persona. El Señor los saca de la esclavitud, los saca por tanto de la opresión, y cuando se los lleva al desierto, Él va pensando en su pueblo, que tiene raíces. Acuérdense, es Abraham. Abraham e Isaac y Jacob es la historia reciente, ¿verdad? Jacob con sus 12 hijos. Fue vendido el último hijo y fue llevado pues, como esclavo a, bueno, fue vendido José, se convirtió en el segundo, en el administrador, y allá pues él salvó a sus hermanos del hambre cuando llegaron. ¿Saben ustedes esa historia? El pueblo se multiplicó, se hizo grande y los egipcios sintieron envidia y comenzaron a esclavizarlos a trabajos forzosos. 430 años. Cuando el Señor lo libera, quiere ante todo que ese pueblo que Él está formando no se repitan los horrores y errores que han cometido y esas situaciones de sufrimiento y dolor del pueblo, porque quiere que sea un pueblo ejemplar, y por eso le da los 10 mandamientos. ¿A quién? En el Sinaí se los da a Moisés. Y fíjense que el pueblo de Israel siempre es el Sinaí, las tablas de la ley, todo eso lo recordaba año con año, y a eso le llamaban ellos Pentecostés. En Pentecostés los israelitas celebraban dos fechas: el agradecimiento por la cosecha y las tablas de la ley, la entrega de las tablas de la ley de Moisés, para decir que esa fecha era recordada. Dios que hace pacto con su pueblo, que le da sus mandamientos, 3 mandamientos con obligaciones hacia Dios. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar en el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto ya viene, nuestra relación con nuestros hermanos, con el prójimo, esas relaciones justas, esas relaciones fraternas. Entonces ven que los 10 mandamientos es nuestras obligaciones frente a Dios y frente a nuestros hermanos.
Todos hemos aprendido seguramente de memoria esos 10 mandamientos. Pero no basta aprenderlos de memoria, sino que hay que vivirlos. Y como son 10, el cuarto es honrar a padre y madre, el quinto es, el sexto es, el séptimo, no, el octavo, no, ni mentira, el noveno y el décimo, lo codiciar. Como ven, lo sabemos, e incluso cuando nosotros nos vamos a confesar, es motivo de nuestro examen de conciencia. Prácticamente lo ideal es volver a repasar estos 10 mandamientos, que es la conducta que Dios quiere para que seamos sus hijos. Entonces, ¿cómo están mis relaciones con Dios? ¿Cómo estoy tratando a Dios? A Dios lo trato como Dios, o como alguien que lo olvido, como la Cenicienta. No tuve tiempo de orar hoy. No oro, no tengo tiempo ni para escuchar la palabra de Dios. Ni el domingo, pues no tengo tiempo. ¿Verdad que a veces a Dios no lo tratamos como Dios? ¿Cómo lo tratamos? Como un cualquiera. Ni siquiera como cualquiera. Como no lo vemos, lo olvidamos, lo rezagamos a una esquina y le damos la migaja de nuestro tiempo. Una oración bostezada, unos gestos a la carrera, y tú sabes, Padre Santo, que estoy cansado, y verá, y total de que no le damos el debido tiempo. Por eso es bonito en las casas donde hay un altarcito, bonito, me inspira a mí, porque hay personas que al final se recogen ahí frente a esa imagen, pues esa Biblia abierta, ese cirio encendido, ¿verdad? Como ese rinconcito del hogar en donde es para Dios, pero debería ser en mi vida un tiempo cotidiano, diariamente. Si después de levantarnos, ponernos de rodillas, ante Él todas rodillas se doblen, yo hago así. Mi primera cosa, pues mi primer pensamiento, rápido, pues suena la alarma a las 5:15 de la mañana, pues me pongo de rodillas frente a un Cristo, le ofrezco mi jornada, pues ya bañarme, y luego, y a las 6 la misa. Pero digo, son cosas que yo aprendí de pequeño. O sea, eso por eso de rodillas, mi papá me lo enseñó. Y se rezaba, aunque estuviera dormido, el más chiquito se despertaba, y todos de rodillas. Así era en mi tiempo. Así nos enseñó. Y yo varias veces encontré a mi padre a las 5 de la mañana. No lo encontré porque me desperté, era seminarista, y de reojo lo veía en silencio, arrodillado a las 5 de la mañana, cuando no hay ruidos. Miren qué bonito eso. Qué hermoso cuando todo está sereno, todo está tranquilo. Pero eso es de poner un poco de orden en la vida, porque si nos trasnochamos, pues el cuerpo necesita descansar, dormir. Alguien desvelado, incluso el rezar se vuelve tormento, cuando debería ser la cosa más deliciosa, estar en la presencia del Señor, bebiendo y pidiendo fuerza, pidiendo sabiduría. Entonces, mire, ese trato a veces que es un arte también el saber orar, el ponerme en la presencia de Dios para escucharlo en su palabra. Si no me sale nada en la oración, si tomamos el Evangelio, lo abrimos y leemos un parrafito, deténgase ahí donde esa palabra le dice algo. Y a eso es orar con la palabra de Dios. Una palabra, una lectura orante de la palabra de Dios, así se dice. ¿Cómo tratamos a ese Dios entonces? ¿Como Dios o como un cualquiera? ¿Cómo es mi relación con el prójimo? ¿Cómo es? ¿Es de opresión? ¿Es de respeto? ¿Es una relación justa o es una relación injusta? Entonces ahí vienen los mandamientos. Y después, ¿cómo es mi relación con las cosas? A las cosas las endioso. Las cosas yo trabajo con tal de obtener y con tal de... soy esclavo de las cosas. Ay, si me tocan, ay, si me quiebran, ay, si se me pierde, ay, ¿verdad? Entonces ven cómo uno debería de ordenar la vida y examinarse también los mandamientos como ese gran marco, así para ajustar nuestra conducta. Y como son 10, pues es fácil que se nos olvide. Entonces Jesús vino, esto es la antigua alianza, pero Jesús nos dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle perfeccionamiento. En el Éxodo 20 están los 10 mandamientos, ¿cierto? El decálogo dice. Todo el Deuteronomio, el libro, es el
complementario a esos mandamientos. Segunda ley, en el Deuteronomio se amplían esos mandamientos, de tal manera que el Deuteronomio capítulo 6 va a decir, mire qué bonito, amarás al Señor con todo tu corazón. El primer mandamiento así lo comenta. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma. Esto se lo vas a repetir a tu hijo, estando en casa, acostado, levantado, yendo de camino, se lo vas a decir a tu hijo. Es hermoso, ¿ah? Mire ese comentario, se amplía todavía el mandamiento. Así es, Deuteronomio, por tanto, se amplía más estos mandamientos. Entonces, para entenderlo, para vivirlo. En tiempos de Jesús, los fariseos habían exagerado, porque esos habían centuplicado esos mandamientos. Y entonces en prohibiciones. Entonces, de tal manera que se había convertido en una carga insoportable, decía Jesús. Ustedes exigen a la gente, ponen cargas pesadas y ustedes no son capaces ni de moverlas con un dedo. Jesús, por tanto, que ha venido a darle plenitud a los mandamientos como expresión. Viviendo los mandamientos es decir, quiere Dios que vivamos en su voluntad. La voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Ahora, nosotros con Jesús en la nueva alianza ha querido sintetizar y simplificar estas exigencias. Si nosotros nos vamos a San Juan capítulo 15, por favor, quien tiene Biblia ahí puede buscar San Juan capítulo 15, del versículo 12 en adelante. Es el discurso de la vid, yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Quien permanece unido a mí, permanece y da mucho fruto. Del capítulo 15 de San Juan, versículos del 12 en adelante. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué es lo que nos manda Jesús? Amarnos los unos a los otros. Y San Juan capítulo 13 nos manda a que nos lavemos los pies los unos a los otros. Cuando Jesús lavó los pies y le dijo a los apóstoles, ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen verdad, pero si yo, que soy el Señor, les he lavado los pies a ustedes, hagan por tanto ustedes lo mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Amen los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Y sigue, ya no les llamo siervos, no, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Otra vez, el énfasis, si cumplimos ese mandamiento, somos discípulos, y yo no le llamo sirvientes, sino porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché de mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. No hay vuelta de hoja. Jesús nos está diciendo que el corazón del cristianismo, la novedad, la buena noticia, lo que nos distingue a sus discípulos de otras personas, debería ser el amor. Quizás los hindúes nos superan en oración, en concentración, en oración mental, en serenidad, en tranquilidad, porque por ahí va su mística. No tenemos que distinguirlo solo en oraciones, dice Jesús, sino ante todo la señal de los cristianos, dice el canto, es amarnos como hermanos.
La señal de los cristianos es perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Démosle. Yo te digo, dice el canto, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero dice, si el Espíritu del Señor se mueve en mí, hay otro canto que dice, yo canto como David. Si el Espíritu del Señor se mueve en mí, yo danzo como David. Pero yo pienso que podemos añadirle más a ese canto. Si el Espíritu de Jesús se mueve en mí, yo amo como Jesús. Eso es lo que es Jesús, no es otra cosa. Si el Espíritu de Jesús se mueve en mí, yo perdono como Jesús perdona. Ya no solo se trata de danzar y sacar, pues, y externar todo. Que hay que alabar al Señor con todo, con toda la mente, el corazón, el cuerpo, y con tambores y cítaras y todo lo que sea. Si el Espíritu del Señor se mueve en mí, si su gracia, si su vida está en mí, si yo siento esa gracia, esa presencia del Señor, yo ayudo como Jesús ayudó. Yo me solidarizo como Jesús se solidarizó. Yo sirvo como Jesús sirvió. Yo doy la vida como Jesús la dio. Entonces Jesús es el modelo, por tanto, para el discípulo de aprender a vivir como Él vivió. Y quien dice que cree en Jesús, que haga las obras de Jesús, dice el apóstol. Mire, la espiritualidad protestante se queda muy lejos, porque para ellos es: Él ya hizo todo, ya Él dio la vida por ti, tú no hagas nada, ¿verdad? Porque con las obras no vas a comprar la salvación, Él te la ha dado. Y sin embargo el Evangelio dice: los discípulos tienen que hacer lo que el Maestro hace, lavar los pies. Como ha dicho, hagan esto en memoria mía, le dijo a los apóstoles, lo mismo ha dicho, ámense como yo les amo. Yo les he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo. Y más aún, veamos y busquemos otro texto muy significativo que ustedes se lo saben también de memoria, y es justamente el buen samaritano. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículos del 25 y siguientes. Un doctor de la ley se levantó y para poner la prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es cosa seria la pregunta. ¿Es de vida eterna o de perdición? Oiga bien, Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió. Miren, Deuteronomio capítulo 6, el Éxodo 18 también ahí, Deuteronomio 6:5, están ahí en las Biblias, están en el marginal. ¿Qué está escrito? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Le respondió: ha respondido correctamente, obra así y vivirás. Acá le está preguntando qué tiene que hacer para encontrar la vida eterna. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ama al Señor con toda tu mente. Fíjense que en política los totalitarismos son cosas nefastas, ¿eh? Pero en religión no, porque Jesús dice con toda tu mente, totalmente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y ha respondido bien, y le dijo: obra así vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, como un doctor de la ley, le pregunta, quiere conceptos, quiere que le defina al prójimo. Y una definición no lo compromete a nada, sino que no pasa del cerebro. Como el caso de Simón el fariseo, que invitó a Jesús a un almuerzo, y cuando llegó la adúltera, ¿recuerdan? A lavarle los pies.
aquel hombre del Evangelio de ayer, era un intelectual, que quería oír doctrina, que quería oír conceptos, y sin embargo, Jesús no le responde al doctor de la ley conceptualmente, con definición. ¿Y quién es mi prójimo? Porque para los judíos, el prójimo es un judío mismo. Es su hermano, es la familia o el que profesa la misma religión. Quien es de otro pueblo, de otra nación, era un enemigo. ¿Se entiende este contexto? ¿Va? Prójimo es mi hermano, el cercano, pero el de mi raza, el de mi familia. Los otros hasta les habían peyorativamente, les decían, son perros. Así decían. Recuerda Jesús mismo decía, no es justo echarle el pan de los hijos a los perros. Señor, pero hasta los perritos están ahí, ¿verdad? Esperando la migaja. Recuerda que es bien fuerte ese texto, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? ¿Verdad? Que el Señor no le responde conceptualmente al doctor de la ley, sino que le responde con un hecho. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se la vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él y lo que gastes, de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Él le contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ven cómo el Señor enfatiza el mandamiento, ¿eh? ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cómo se debe amar? No un amor, como dicen, puro sentimiento. Recuerdan que el Papa Benedicto, su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y cuando él comienza el primer capítulo analizando sobre el concepto del amor, y dice: el amor es la palabra más usada y abusada. Bajo el pretexto de amor, pues se cometen barbaridades, un egoísmo desenfrenado. Dice, hay 3 tipos de amor. Mire, desde el punto de vista del intelectual, como él la clarifica. El amor eros, el amor humano nada más, ese nivel humano, pasional. Después el amor filial, así se llamaba, de un padre para sus hijos, ¿verdad? Un amor especial de amistad. Y luego el amor de Cristo es el amor ágape. Las 3 son palabras griegas, ¿verdad? Eros, el amor humano; filia es el amor de un padre a su hijo; y el amor que se entrega y se dona sin esperar nada a cambio se llama ágape. El que se da, el que se entrega, el que se dona, el amor de Cristo, así se llama. A veces dice uno el amor platónico. El amor platónico es de ideas, de sentimientos, de deseos. No, el Señor nos habla justamente con obras. Y como todos los verbos que utiliza la parábola, lo vio, sintió, se acercó, lo vendó, lo ungió, lo montó, lo llevó, le pagó. Todos son verbos, no sustantivos, son verbos de acción. Significa una acción concreta. Para que veamos pues que el amor pues no es un amor pues teórico, no es un amor de sentimientos, sino un amor concreto frente al hermano, frente al prójimo,
en necesidad. ¿Alguna pregunta? No tengan miedo, si quieren pues podemos. ¿Alguna inquietud? ¿O les parece todo claro? Everything is okay? Yes. Estamos hablando del mandamiento y he querido que al hablar de los mandamientos, que son la expresión de cumplir quiere el Señor que cumplamos su voluntad como María, hacer la voluntad del Señor, que esos 10 mandamientos Jesús quiso darle una aplicación muy concreta y que los cristianos no somos gente ilusa y que esa cruz de Cristo que ustedes ven siempre tiene esos 2 palos, podríamos decir, 2 patas, una vertical y la otra horizontal, y sintetiza así la espiritualidad cristiana. Mi amor y mi fe hacia Dios, sí, pero también la vertical, que significa mi amor hacia el prójimo, esa división humana. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, terminamos con el sí, hermano. Los dejan difícil. Y amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la síntesis que Jesús hizo. Toda la ley y todos los profetas se sintetizan ahí en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Lo ha dicho bien, hermano. Jesús mismo retomó eso y lo afirmó. Esas son afirmaciones de Jesús. Que la ley se simplifica. Entonces, estaba una vez San Buenaventura, era cardenal, San Buenaventura, franciscano, el cardenal estaba ante el Santísimo, y una viejecita que rezaba, ¿verdad? Y contemplaba a este hombre pues intelectual y rezando allá también. Al final se le acerca y le dice: señor obispo, no sé cómo le diría, pero ¿será posible que yo me salve? Si yo no tengo la ciencia que usted tiene, yo no sé ni leer, yo no sé ni nada. Mira esto. Y San Buenaventura le dijo: para la salvación, el Señor nos ha pedido una sola cosa nada más nos ha pedido para obtener la salvación eterna. Y es justamente amar a Dios, que usted lo puede hacer, y amar al prójimo. Qué hermoso eso, ¿eh? La respuesta nuevamente bien significativa, muy simple y muy concreta. Amar a Dios como a Dios con toda la mente, con todo el corazón, y al prójimo como a ti mismo. Siempre es mandamiento nuevo. Todos los días tenemos esa oportunidad de amar al Señor. Se nos aparece a nosotros Jesús, o como un niño, o bien a través de un niño, de una persona necesitada, de un Cristo que no tiene belleza, una persona maltratada por los vicios, una persona abandonada. A veces nosotros, el Papa es muy concreto en esto, queridos hermanos, porque es la novedad también, la frescura de la enseñanza del Papa Francisco. Dice: cuando tú das una limosna, pregunta él, tú ves los ojos a aquel pobre, ves a los ojos de aquel pobre, le estrechas la mano a ese pobre, o le das y te limpias, ¿verdad? Porque tienes miedo que te ensució la mano. Has tocado la carne de Cristo. Es tocar la carne de Cristo en los hermanos y hermanas pobres y olvidados. El Papa es bien concreto en eso. Has mirado, has dicho, o solo le has dado una limosna para quitártelo de encima. Le has hablado, te has interesado. Es una provocación para nosotros, porque muchas veces pensamos que amar es dar limosna, y más que dar limosna, quizás aquel pobre o aquella persona se hubiese sentido tomada en cuenta y valorada si tú te sientas un momento y le dices: ¿cómo está su familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Eso sería lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí viene la evangelización.
Puede ser de que usted con ese tiempo que le dé, hay gente que anda sola y digamos triste y desconsolada, porque no hay nadie quien le atienda, nadie con quien conversar, una soledad terrible. Por eso allá en Roma, me recuerdo que estaba una persona que decía, mire, le voy a dar 50.000 liras, le dijo a Pablo, el Señor, pero escúcheme 5 minutos. Le voy a dar 50.000 liras, escúcheme 5. Lo voy a escuchar 10, Padre. No le digo el Padre, sí, para que le diga 100.000, no. Le voy a, pero me llamó la atención, le voy a dar, como queriéndole pagar, escúcheme. Hay muchas personas que están siendo necesitadas. Y ustedes ven que aquí en Estados Unidos, la gente que viene